Antes que todo, quisiera comentarles que mis raíces académicas no se hunden propiamente en las disciplinas educativas, sino más bien tengo una formación como ingeniero primeramente y posteriormente como economista. Un economista que está más bien, que ha trabajado temas de innovación más relacionados con la sociología quizá, pero al final materias de economía. Por tanto, no es de extrañar que mis primeros intereses estuviesen relacionados con temas económicos como puede ser la baja productividad que caracteriza a mi país, temas de desempleo, o mejor dicho, de precariedad de empleo, de informalidad, todo lo cual limita el crecimiento y perpetúa un ciclo de desigualdad y de pobreza, que es característico yo creo que de América Latina en general, pero en mi país lo conozco mejor. Entonces, si nosotros queremos de alguna manera o nosotros buscamos, eh, mm, necesitamos estrategias para poder romper estas dinámicas negativas, estos ciclos viciosos, círculos viciosos. Se vuelve imperativo para nuestras sociedades. Una de las estrategias que ya tiene una larga data que se ha puesto, algunos lo remontan a épocas de Adam Smith, pero que se puso de manifiesto más claro con las aportaciones de Joseph Schumpeter a inicios del siglo XX, es propiamente la implementación de procesos de innovación dentro de las estructuras económicas. Ahora, bueno, suena fácil, metamos innovación dentro de las economías y comienza a solucionarse el problema. Sin embargo, por supuesto, la innovación no es un proceso simple, en realidad es un proceso complejo, entendiendo como complejo aquellos procesos en los cuales interactúan diversos actores, diversos agentes, y cuyo comportamiento de determinado agente afecta el comportamiento de otro, haciendo que los resultados de esa asociación sean difícilmente predictivos. Eso es lo que nosotros vamos a entender como complejo. Por tanto, el objetivo de esta presentación es básicamente intentar entender desde una perspectiva de la economía evolutiva, de la economía de la innovación, cuál es el papel que juega la educación, en particular la educación universitaria, dentro de un proceso de innovación y de crecimiento económico. Este es el primer objetivo. En realidad, yo tengo otro objetivo, pero ese objetivo lo dejo un poco al final. Por tanto, en realidad esta presentación se trata más de un análisis interpretativo que está basado en pues al final en la discusión, en el estudio, en el análisis de una serie de documentación, aparte de mi propia experiencia, y que fue discutido con mis coautoras. Básicamente, en un documento escrito se trataría propiamente más de un ensayo. Bueno, entonces vamos a entender cómo es que desde la teoría de la innovación se entiende propiamente, se entiende la relación entre el crecimiento económico y propiamente los procesos innovadores. Veamos primeramente, ¿qué es lo que entiende la economía, las nuevas economías de la innovación, las nuevas economías del cambio tecnológico, precisamente como este fenómeno? Se dice, bueno, la innovación es una introducción en el mercado de nuevos productos y nuevos procesos. Y esta introducción de nuevos productos y nuevos procesos está determinada esencialmente o primeramente por las empresas. Es una tarea de las empresas que lo utilizan como un rasgo competitivo. En otras palabras, lo que hace a cierta empresa, digamos, distinguirse de otra y por tanto situarse mejor en el mercado es propiamente nuevos procesos de innovación. ¿Ok? Entonces, y este proceso de innovación crean una dinámica que Schumpeter denominó como de destrucción creativa. Meto nuevos procesos y en esa introducción de nuevos procesos se posicionan nuevos productos y nuevas empresas en el mercado y al mismo tiempo se desplazan otras empresas, se desplazan otras tecnologías con todo lo que ello implica, que es la destrucción de empleos, pero también la creación de nuevos y distintos empleos. Es esto lo que dice esta teoría, es que está detrás del crecimiento económico. Vamos a poner un ejemplo muy claro. Estamos hablando, por ejemplo, típico o clarísimo, digamos, la interacción que hubo, la rivalidad que hubo entre Apple y Microsoft. Estamos hablando claramente de ese tipo de cuestiones. Estamos hablando, por supuesto, de sistemas sociales dominados por el capitalismo. Estamos hablando de ese tipo de cuestiones. Entonces,
tanto Dawes y Nelson, que son algunos de los puntales de este tipo de teorías, indican, sin este continuo crecimiento y producto del trabajador, cambio en el ingreso per cápita que está generado, no se puede entender el desarrollo de economías como las de Europa y recientemente las asiáticas, Corea, Vietnam y demás. Sin embargo, volvemos al punto que había tratado ya inicialmente. La innovación es un fenómeno complejo que requiere condiciones particulares para que se lleve a cabo. En este punto específico, es particularmente la innovación está dentro de un sistema donde participan diversos agentes, sean empresas, universidades, gobiernos y otros actores. Y este sistema del cual estamos hablando recibe en esta teoría el nombre de sistemas y de innovación. Cuando hablamos de países, hablamos sistemas nacionales de innovación. Cuando hablamos de regiones, hablamos de sistemas regionales de innovación. Aquí está esquematizado nuevamente de forma muy simple. Decimos, quien lleva a cabo la innovación es el sector productivo, son las empresas. Es ahí quien lleva a cabo la innovación, quien introduce nuevos productos, nuevos servicios. Al lado se encuentran tanto las instituciones de investigación y las instituciones de educación superior. Entonces, el sector productivo lleva la innovación, lleva a cabo la innovación. Ok, muy bien. Sin embargo, esto no lo puede realizar sin la aportación de conocimiento que se encuentra acá. Esto aporta el nuevo conocimiento, nuevos materiales, nuevos catalizadores, que lleva a cabo entonces que el sector productivo pueda introducir nuevos productos y nuevos servicios. Este también es tarea de las instituciones de educación superior. Nuevas ideas, nuevas formas de organización debería surgir aquí y incidir acá. ¿Ok? La tarea de estos dos están fuertemente correlacionados. Ok, muy bien. Ahora, sin embargo, las instituciones de educación superior, que es quien más nos interesa en este momento, no solamente proporciona nuevas ideas, también proporciona lo que en economía suele llamarse, no gusta mucho en otros ámbitos, pero expresa la idea de qué trata. Le suelen llamar capital humano. Proporciona capital humano, es decir, elementos que puedan llevar a cabo adecuadamente la producción en este sector. Y por supuesto, esto no puede entenderse sin la participación del gobierno. Entonces, el gobierno que hace, idealmente crea un sistema institucional adecuado para que esto funcione. En algunos de los casos, crea o implementa financiamiento para las instituciones de educación superior y para las instituciones de investigación y apoya de diversas maneras al sector productivo. En grosso modo, esta sería la idea general, la idea sistemática. Ahora, muy bien, entonces, nosotros vemos que las instituciones de educación superior proporcionan conocimiento y proporcionan también lo que estamos llamando en este momento capital humano. Aunque un sistema que se caracteriza por la innovación, ¿qué tipo de capital humano requiere? ¿Cuáles son las tareas que queremos o que que debe tener este capital humano para que se lleve a cabo estos procesos de innovación? Tres en particular o tres se distinguen. El primero, nuestros investigadores, nuestra gente que provenga o la gente que se vaya al sector productivo proveniente de las IES, de las instituciones de educación superior, deben ser capaces de crear nuevo conocimiento. En otras palabras, son aquellos que aportan nuevas ideas, nuevas tecnologías, que de alguna forma revolucionan el campo en el cual se establece. Sin embargo, seamos honestos, no son muchos los que pueden crear realmente nuevo conocimiento. Son pocos en realidad los que pueden hacer eso, los que aportan. La mayoría no hacemos eso. La mayoría somos, en realidad, imitadores. Pero también ser imitador tiene su dificultad. Un imitador, vamos a pensarlo, pensemos un poquito en las nuevas generaciones que se infiltran fácilmente en las nuevas tecnologías. Nuevamente en páginas, en inteligencia artificial y demás. Todos aquellos que tenemos una cierta edad nos cuesta más trabajo porque no crecimos dentro de ese ambiente. Lo mismo pasa con la capacidad de absorción. Aquellos que estén mejor preparados absorben más fácilmente e imitan más fácilmente. Pasa en todos los niveles. Y finalmente tenemos o necesitamos otro tipo de talento, otro tipo de capacidad, que son los administradores
y emprendedores que sean proclives a innovar. En otras palabras, sean trabajadores, emprendedores y demás capaces de adaptar, capaces de aprender y capaces de identificar oportunidades en este ambiente de cambio constante. En otras palabras, necesitamos agentes capaces de responsabilizarse de la transformación de su entorno, de su sociedad, a través de la innovación. Entonces, ¿cómo estamos particularmente en México con respecto a otras sociedades? Es particularmente claro el caso de Corea. Vamos a compararlo para observar cómo se ha llevado a cabo esta dinámica. Como es relativamente bien sabido, Corea hasta mitad del siglo XX se encontraba en una posición tanto económica como científica por debajo de ciertos países latinoamericanos. El caso de México estaba por debajo. Uno ve los índices, andaba por debajo. ¿Qué sucedió? A partir de la década de los 60 comienza una estrategia de aprendizaje tecnológico acumulativo. Empieza, como habíamos dicho, por una imitación que se pretendió que fuese creativa, hasta desarrollar su propio esfuerzo de investigación y desarrollo. Y este esfuerzo fue coordinado, una coordinación de empresas, de academia y de gobierno, con fuertes políticas determinadas de capital humano dirigidos a ingenieros, a gestores y a científicos. El resultado es el que ahora vemos. Corea se encuentra posicionado como uno de los líderes de innovación del mundo. Todo el mundo sabe cuáles son esos productos de tecnología coreanos. ¿Qué pasó con México? En México, este esfuerzo fue primeramente escaso y poco coordinado. No digo que no ha habido avances, a su modo los ha habido. Sin embargo, nosotros no observamos una coordinación en ellos. En primer lugar, tampoco se observa un efecto en el capital humano, excepto en cobertura. Se ha extendido la cobertura, pero esto no ha implicado ni se ha reflejado en las capacidades, en las habilidades de los individuos. Aunque esto no debería o no se relaciona directamente con el nivel superior, lo observamos en las pruebas PISA. Y esto también se refleja en las encuestas que se realizan a empleadores. Los empleadores se quejan constantemente de los déficits que tienen nuestros alumnos a nivel superior para comunicación escrita, para síntesis lógica, e incluso para las habilidades que se refieren no cognitivas, como puede ser cooperación, como puede ser responsabilidad. Y qué no decir también de otro tipo de idiomas, como puede ser el inglés, que de alguna forma nos gusta o no, sigue siendo el vínculo con otro tipo de conocimientos. Ajá, muy bien. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que identificamos? Uno de los problemas que identificamos es que no se ha puesto la educación suficiente énfasis en la formación de habilidades. Ayer se comenzó a hablar y se puso mucho énfasis en las habilidades no cognitivas. Está bien. Esas habilidades no cognitivas que mucho tiempo fueron ignoradas, es bueno que salgan adelante porque son muy importantes. Curiosamente, se habló poco de las cognitivas y las cognitivas en nuestros países, al menos en México, siguen estando estancadas. Entonces tenemos problemas con la lectura, con las matemáticas, con funciones ejecutivas, también con las no cognitivas. Pero además, para innovar, requerimos otro tipo de capacidades a las cuales yo he etiquetado como capacidades cognitivas de orden superior. En el que estamos hablando de creatividad, estamos hablando de metacognición, estamos hablando de pensamiento crítico. Entonces, vamos a hablar. Entonces, nosotros hemos visto que las habilidades se convierten en un factor decisivo para el progreso tecnológico y para la competitividad en una economía dominada por el conocimiento. Y que en ese caso las IE, las instituciones de educación superior, deberían ser clave en la formación de estas capacidades y para motivar la formación de estos aprendizajes. En- Sin embargo, en México, y creo que América Latina en general, a menos que me digan lo contrario, las políticas han estado centradas más en la cobertura y en la matrícula más que en la calidad educativa. Entonces, en resumen, decimos lo siguiente: las habilidades cognitivas y no cognitivas son o constituyen la base de la innovación cuando está incorporada en los individuos. Esto debería ser formación sistémica y debería estar en el centro de las políticas educativas y de innovación.
Esta formación debe estar articulada en la política pública, en la educación superior y en la investigación para orientar la formación de habilidades hacia una economía del conocimiento. Por tanto, se requiere un cambio de enfoque en el que vaya no solamente implementada la cantidad, años de escolaridad y la matrícula, sino también y la calidad y la pertinencia hacia los objetivos que los países necesitan. Básicamente, sin estas habilidades requeridas para innovación, la inversión educativa pierde impacto en el crecimiento y en el bienestar. Y es de ahí de donde sale el segundo objetivo que no quise poner al inicio junto con el otro, porque en realidad este ensayo debería entenderse o forma parte quizá de esta idea de discutir la pertinencia de la educación superior. Lo que busco no solamente con esta presentación que he puesto, es no solamente presentar esta idea del papel que juega la educación en un sistema que innova, sino también discutir precisamente el tipo y la razón de ser de la naturaleza de la educación superior que se requiere en un mundo que cambia constantemente y que por tanto requiere innovación. Y además, este tipo de educación debe ser hecha de tal manera que beneficie a toda la sociedad en su conjunto. En otras palabras, a veces uno piensa que debe de beneficiar solamente al alumno que tiene la oportunidad de estar en la educación superior. Sin embargo, la educación superior, sobre todo aquella pública, debería estar dirigido a beneficiar a toda la sociedad, de tal manera que se beneficie no solamente el alumno, que adquiere un nivel mayor de conocimiento y por tanto mayores oportunidades de trabajo, sino también a Panchito, aquel que vive, que trabaja en la tienda y que nunca tuvo oportunidad de poder ir al nivel a una escuela universitaria. Eso sería, muchas gracias, mi conclusión para esta presentación. Me hace reflexionar a nivel macro y a nivel micro y a nivel personal. La estructura que usted presenta es mucho un reflejo de lo macro. Y voy a irme a lo personal. Entonces, digamos, una de mis habilidades es la generación de proyectos de acción social. Y muchas veces esto lo hace uno de una forma muy personalizada, de acuerdo a sus habilidades, a sus conocimientos, a sus saberes teóricos y prácticos, ¿verdad? Pero no siempre seguimos el ciclo que usted presenta en lo personal o en lo micro, porque lo que usted nos indica es como lo más amplio, cómo una universidad se relaciona a nivel nacional, por así decirlo. Entonces me hace también reflexionar en la conversación anterior de inclusión, porque a veces uno mismo se siente no incluido. ¿Por qué? Porque los proyectos que muchas veces se presentan o las innovaciones se vuelven para otros más bien como un obstáculo, no como un peldaño para subir. Entonces es muy interesante ver esto también relacionado con eh, toda esa aceptación dentro de una universidad de los proyectos, ¿verdad? ¿Cómo cuesta ese camino para poder llegar a la innovación? Entonces yo hablaría de pequeñas innovaciones, ¿verdad? Que a veces pasan desapercibidas, pero que también dejan un aspecto relevante en el proceso universitario. Entonces, agradecerle y felicitarle y decirle que su participación también me hace reflexionar cómo dar esos pasos más adelante para dejar lo personal y lo micro y pasar a algo más grande. Sí, muchas gracias por su participación y sus comentarios. Efectivamente, esa fue la razón de esta presentación. Lo que usted dice es muy cierto. En realidad no es que no haya un esfuerzo pequeño, no haya un esfuerzo individual de, valga la redundancia, de profesores, de individuos y de pequeñas comunidades. Creo que lo que falta a nivel latinoamericano, yo no soy un conocedor, puedo hablar a nombre de mi país, es esta estrategia integrada, como lo realizó Corea. No creo que sea la panacea del país, por supuesto. De hecho, no me gustaría ser Corea, pero es un ejemplo de lo que se puede lograr. Si debo decir cuál es el ejemplo que a mí me gustaría quizá en alguna otra oportunidad pudiese hablar, fue esa estrategia que siguió la Italia del Norte, el corredor rojo que le llaman, durante la segunda mitad del siglo XX. Es el tipo de desarrollo que a mí me gustaría. Quizá hablaremos un poquito más allá, pero al menos Corea es un ejemplo de lo que se puede lograr si nosotros podemos trabajar de manera integrada.
Eso es lo que diría. Es porque al final lo que tenemos es un pequeño cúmulo de trabajos que se diluyen en una dinámica poco estratégica. Eso es lo que veo. No.